¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre el arquetipo de Mashina. Ya tenemos confirmado que este arquetipo va a recibir su reestructurado para Japón y vamos a hablar sobre las cartas, qué es lo que hacen, ventajas, desventajas, cómo prepararse un poco para la llegada de este deck y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Sobre el motivo del video, el día 22 de febrero de 2020 va a ser lanzado en OCG el reestructurado de lo que vendría siendo el Mashina Mayhem. Como se los venía comentando hace algunos meses, si Konami continuaba con su tendencia, le iba a tocar precisamente el turno a los Mashina y ya tenemos confirmado esto. Además del nombre del Structure Deck en la forma de Machiner's Command y que ya tenemos la primera imagen de uno de los monstruos que va a ser llamado Mashina Colonel, hasta el día de hoy no tenemos absolutamente ningún detalle, pero creo que es muy buen momento para echarle un vistazo a los Mashina y empezar a prepararnos, sea que lo van a querer jugar o sea que se van a enfrentar a estos mismos. Por la parte de nosotros TCG, si bien este Structure Deck hasta el día de hoy no ha sido anunciado, normalmente tardan unos 3 meses en podernos pasar los productos de OCG a TCG. Quitando algunas anomalías que se llegan a tardar un poco más, un poco menos, este Structure Deck nos debería de estar llegando para junio o julio de 2020, por lo que es un excelente momento para empezar a prepararse. Vamos a hablar precisamente de este arquetipo que hizo debut en este Structure Deck, que son los Mashina. Este arquetipo se basa en monstruos de atributo de tierra y de tipo máquina, con acceso a algunos monstruos de tipo unión. La idea es poner 3 monstruos específicos en el campo para que con la ayuda del Commander Covington podamos traer uno de los monstruos jefes que se nos están entregando aquí, que es el Mashina Force. Sin embargo, esta estrategia jamás fue viable porque era muy complicado poder traer estos monstruos de manera rápida y a pesar de las stats increíbles de este monstruo, en realidad jamás fungió como un monstruo jefe viable. Lo que sí pudimos sacar muy bueno de este Structure Deck fue el Mashina Fortress, Mashina Gearframe y para algunas construcciones que se enfocan en un juego un poco más lento, el Mashina Peacekeeper. Vamos a hablar rápidamente de todas las cartas que componen el arquetipo de Mashina. Tenemos el Mashina Force, no puede ser invocada de manera normal y seteada, debe ser invocada de manera especial por Commander Covington y no puede ser invocada de manera especial de otra forma. Debemos pagar 1000 puntos de vida para declarar ataque con esta carta. Podemos enviar esta carta boca arriba que nosotros controlamos al cementerio para seleccionar un Mashina Soldier, un Mashina Sniper, un Mashina Defender en nuestro cementerio e invocarlos de manera especial esos blancos. Luego tenemos al Mashina Megaform que podemos tributar esta carta, invocamos de manera especial un monstruo Mashina desde nuestra mano o deck excepto este mismo. Si un Mashina Fortress boca arriba que nosotros controlamos es enviado al cementerio mientras esta carta está en nuestro cementerio, excepto en el Damage Step, podemos remover ese Mashina Fortress de nuestro cementerio e invocar de manera especial esta carta. Solo podemos usar un efecto de esta carta por turno y solo una vez por turno. Luego tenemos al Mashina Cannon que no puede ser invocada de manera normal o seteada. Primero debe ser invocada de manera especial desde nuestra mano enviando uno o más monstruos máquina de nuestra mano al cementerio. Esta carta gana 800 puntos de ataque por cada carta enviada al cementerio para su Special Summon. Luego tenemos al Mashina Fortress que podemos descartar uno o varios monstruos Machine cuyos niveles sean 8 o más, luego invocar de manera especial esta carta desde nuestra mano o cementerio. Si esta carta es destruida por batalla y enviada al cementerio, seleccionamos una carta que el oponente controla y la destruimos. Antes de resolver un efecto de un monstruo oponente que seleccione esta carta boca arriba, miramos la mano de nuestro oponente y descartamos una carta de su mano. Luego tenemos Mashina Sniper que los monstruos Mashina no pueden ser atacados excepto por este mismo. Mashina Gearframe, cuando esta carta es invocada de manera normal, podemos añadir un monstruo Mashina de nuestro deck a nuestra mano excepto este mismo. Una vez por turno podemos seleccionar un monstruo máquina que nosotros controlamos y equipar esta carta a ese blanco o desequipar esta carta e invocarla de manera especial en modo de ataque. Un monstruo solo puede estar equipado con un monstruo unión a la vez y si el monstruo al que esta carta esté equipado va a ser destruido, destruimos esa carta en su lugar. Mashina Soldier, cuando esta carta es invocada de manera normal, mientras no controlamos otros monstruos, podemos invocar de manera especial un monstruo Mashina en nuestra mano, excepto este mismo. Mashina Defender tiene un efecto de volteo que nos permite añadir un Commander Covington desde nuestro deck a nuestra mano. A pesar de que no tiene el nombre de Mashina, el Commander Covington es parte de este arquetipo y nos permite enviar un Mashina Soldier, un Mashina Sniper y un Mashina Defender boca arriba que nosotros controlamos al cementerio e invocamos de manera especial un Mashina Force desde nuestra mano o deck. El último de los monstruos es un Mashina Peacekeeper que cuando esta carta en el campo es destruida y enviada al cementerio podemos añadir un monstruo de unión desde nuestro deck a nuestra mano. Una vez por turno podemos seleccionar un monstruo máquina que nosotros controlamos y equipar esta carta a ese blanco o desequipar esta carta e invocarla de manera especial en modo de ataque. Un monstruo solo puede estar equipado con un monstruo unión a la vez y si el monstruo al que esta carta esté equipado va a ser destruido, podemos destruir esta carta en su lugar. Por último tenemos la Mashina Armored Unit que una vez por turno cuando un monstruo Machine es destruido por batalla y
enviada al cementerio, podemos invocar de manera especial un monstruo máquina desde nuestro deck con el mismo atributo y menor ataque que el monstruo destruido en el cementerio. Para las ventajas que tiene este arquetipo es que tiene unas cartas tipo estratos, buscadores y monstruos jefes que son bastante sólidos, esto en la forma de Machina Fortress, Machina Gearframe y Machina Peacekeeper. Este deck, a pesar de que en sí mismo no puede generar mucha ventaja, a pesar de que tenemos al Gearframe y al Peacekeeper, es bastante bueno manteniéndola por la presión que le vamos a estar poniendo, sea por monstruos jefes o por un pequeño loop que podemos estar haciendo con Gearframe y con Keeper para estarse buscando uno a otro. El hecho de que este arquetipo ya tenga un monstruo tipo Stratos y un monstruo jefe que, a pesar de que ya tiene casi 10 años que fue lanzado, hasta el día de hoy tiene un efecto bastante decente, habla muy bien de este arquetipo. Significa que solamente se le tienen que dar unas cuantas piezas más para que pueda hacer algo bastante relevante. Este arquetipo tiene acceso a monstruos gigantescos que fácilmente pueden acabar los duelos, y precisamente por pertenecer al tipo de máquina hay muchísimas cartas, muchísimos recursos que pueden hacer que estos ataques sean mucho mayores y poder atacar por el juego fácilmente. La función de los monstruos de unión de este arquetipo hace que pasarle encima a nuestros monstruos Machina sea todavía más complicado. Para las desventajas es que este arquetipo es increíblemente dependiente del cementerio. Si por alguna razón tenemos una carta que no nos permite enviar al cementerio o simplemente generar cementerio, entonces este se va a ver en muchos problemas. Quitando las tres mejores cartas de este arquetipo que nos ayudan a poner un monstruo jefe o simplemente a poder buscar estos mismos, las demás cartas en solitario realmente no hacen mucho. Incluso para el tiempo en que estos fueron lanzados no eran muy relevantes y, viéndolo 10 años en el futuro, la verdad es que son efectos bastante malos. Y la última de las desventajas, que creo que es algo que se va a notar muchísimo cuando sea lanzado, es que debido a que Lorcust actualmente es el deck más competitivo del formato, cualquier jugador que tenga algo que ver con el juego competitivo ya tiene cartas para poder golpear este mismo deck. Y debido a que comparte algunas similitudes con el Lorcust, como por ejemplo ser de máquina y tener una dependencia al cementerio, entonces cuando este llegue muchos jugadores van a estar preparados o simplemente van a estar muy familiarizados para poder pelear con este fácilmente. Sobre el arquetipo de Machina y por extensión el Structure Deck del Machina Mayhem, este ha sido uno de los Structure Decks más importantes que hemos tenido en la historia del juego. Antes los Structure Decks tenían un plan y tenían monstruos jefes, cartas que nos permitían ejecutar ese plan, sacar nuestros monstruos jefes y cosas similares, pero a pesar de ser Structure Decks ninguno tuvo relevancia. Me parece que esto cambia completamente cuando es lanzado al Machina Mayhem porque tiene elementos muy buenos, tiene un Stratos, lo cual para el tiempo era algo increíblemente difícil de ver, tiene efectos de unión que, si bien jamás han sido muy bien vistos los unión, ya sabemos que cuando estos son ejecutados bien son cartas muy potentes, tienen un monstruo jefe que a pesar de los años que han pasado tiene un efecto que es bastante bueno, y no solamente es hablando por esa parte del Structure Deck, sino que este mismo nos entregó varias cartas que eran relevantes para poderlo llevar al siguiente nivel. Nos estaba entregando a los tres monstruos Gadget originales, los cuales en su invocación, no importa si fuera normal o especial, nos permitían mantener la ventaja en la mano, lo que nos permitía poder bajar al Machina Fortress de una forma mucho más sencilla. Cyber Dragon era una carta que era bastante importante y que nos permitía poner un monstruo adicional y poner todavía más presión en el campo. Teníamos acceso a cartas de magia y trampa que eran bastante importantes para su tiempo, como por ejemplo Dimensional Fissure, Compulsory, Machine Duplication, Shrink, Solidarity, que muy probablemente algunas de estas cartas no las conozcan o quizás hayan pasado muchísimos años desde que estas fueron relevantes, pero hay que recordar que este Structure Deck fue lanzado hace 10 años. El juego competitivo o en sí el juego en general era increíblemente diferente. Para el tiempo en que este Structure Deck fue lanzado, los decks meta eran algunos como Gladiator Beast, X-Saber, Plant Synchro, Infernity, Frog Monarchs y muchísimos más. De manera evidente y como se nos entregó en el Structure Deck, este se podía aliar con los Gadgets y con el Cyber Dragon, pero en general hemos visto muchos híbridos a lo largo de la historia del juego. Incluso lo llegamos a ver con los Ancient Gear, que debido a cómo funcionaban antes los campos, podíamos poner varios monstruos Ancient Gear en el campo y podríamos pasar una especie de beatdown que era algo bastante relevante para su tiempo. La forma en que se llegaban a jugar los Machina era bastante simple en realidad, era invocar monstruos para poder mantener la ventaja, poner al Machina Fortress en el campo, empezar a generar presión e incluso en caso de que el oponente llegara a poder deshacerse del Machina Fortress, dependiendo de la forma en que lo estuviera logrando, iba a perder una carta en el campo o incluso iba a perder una carta en la mano. Avanzamos 9 años hasta el día de hoy y prácticamente todas las cartas del Structure Deck ya son prácticamente obsoletas e incluso unas se podrían considerar malas. Sin embargo, el hecho de que Gearframe siga funcionando como un Stratos, lo cual jamás va a dejar de ser relevante, y que el Machina Fortress tenga un efecto muy decente incluso para los estándares de hoy en día, habla muy bien de la potencia que tiene el Machina avanzando hacia el futuro. Incluso si queremos tomar otros elementos de este mismo Structure Deck, en este mismo hizo el debut Scrap Recycler, que si ustedes han estado familiarizados con el juego competitivo, es una de las cartas más importantes que tenemos hoy en día. Alcanzó un precio increíblemente alto por solamente tener una impresión, que fue precisamente en este Structure Deck, y afortunadamente tuvo recientemente una reimpresión
impresión. Sin embargo, esto habla muy bien de que el soporte que fue lanzado era bastante bueno en realidad. Prácticamente se entregó un Armageddon Knight para el tipo de máquina, y este no me sorprendería que tuviera mucha relevancia, quizás no para el Machina, pero para cualquier arquetipo de máquina que vayamos a tener en el futuro. En el peor de los casos, la condición de invocación del Machina Fortress nos permite enviar monstruos de máquina desde nuestra mano al cementerio, y conforme más avanzamos en el juego, conforme más se está acelerando el juego, el cementerio es cada vez más importante, y muchas veces el objetivo es solamente mover piezas de un lugar a otro, es decir, ponerlas de la mano al campo, de la mano al cementerio o cosas similares. Entonces, incluso si no están interesados en la potencia como monstruo jefe que tiene Fortress, el hecho de que les pueda permitir tirar monstruos máquina al cementerio, como por ejemplo en una estrategia con Orcus, es algo que todavía es muy útil hoy en día. Para la preparación para la llegada de este Structure Deck, ya que no tenemos absolutamente ningún detalle de cómo va a ser el nuevo soporte, me parece que debemos de voltear a ver los elementos más simples de este deck, y estos son de tipo máquina y de atributo de tierra, y a pesar de que esto puede que no parezca mucho, ya con esto podemos empezar a voltear a ver algunas cartas. Machine Duplication es una carta que no importa qué arquetipo de máquina estén jugando, casi siempre va a tener un blanco viable para poder utilizar, por lo que esta carta ya valdría la pena que tuvieran. No dudo que vaya a llegar en el Structure Deck, pero por si acaso, o si ustedes quieren tener una rareza más alta, están en un tiempo excelente, sobre todo porque actualmente no hay un deck que la utilice mucho, y precisamente esto ayuda al precio. Limited Removal es la forma en que los decks de máquina pueden poner muchísimo daño en el campo, y a pesar de que no tenemos idea de qué es lo que vaya a hacer este nuevo soporte, tener una o dos copias de estas siempre es bueno. Cualquier Link 2 de tipo máquina que les pueda ayudar a avanzar en sus juegos, en la forma de Clifford Genius, el Link de los Ancient Gear, que a pesar del momento de estar haciendo este video todavía no ha sido anunciado para TCG, no dudaría que nos esté llegando para el Duel Overload, o incluso como una importación en algún set antes de que nos llegue precisamente el Structure Deck. El Link de los trenes, e incluso pueden voltear a ver otros links genéricos de máquina, como por ejemplo el de los Gimmick Puppet, pero este prácticamente no tiene ninguna sinergia, ningún uso, además de sus flechas y el hecho de que es genérico de máquina. Un pequeño motor Infinitrack para poder poner varios monstruos de tipo máquina y tierra en el campo. Esto es algo que se empezó a encarecer debido al soporte anunciado para el Ancient Gear, y precisamente como comparte tantas características con el Ancient Gear, no me sorprendería que muchas de las cartas que van a necesitar para el Ancient Gear vayan a ser también muy buenas y relevantes para los Machina. El Scrap Recycler, debido a que este hizo su debut precisamente en el primer Structure Deck, no dudo que este vaya a llegar de nuevo reimpreso, pero si ustedes lo quieren en una rareza más alta, o si simplemente quieren estar seguros, creo que esta carta va a ser muy relevante para esta estrategia. Las cartas de Heavy Mech Support en la forma de Armor y Platform son cartas que le dan soporte a la estrategia de unión, y si nos entregan nuevos monstruos de unión, o si simplemente los quieren para poder revivir a Gearframe o al Peacekeeper, es una buena opción a considerar teniendo en cuenta el precio tan bajo que tienen estas cartas. Es algo desafortunado, pero me parece que Urgent Schedule va a ser una de las cartas más necesarias para poder jugar esta estrategia, a menos de que nos entreguen soporte en que lo vaya a convertir en un deck de control y que vayamos a poder tener muchas negaciones. Creo que las máquinas de tierra van a seguir jugando a ir segundo, y el Urgent Schedule es una de las cartas más importantes porque nos permite poner dos monstruos rápidamente en el campo. No solo esto, el requerimiento es que sea un monstruo de nivel 4 o menor y un monstruo de nivel 5 o superior, y los Machina tienen varios de estos monstruos que cumplen estas características, por lo que si por alguna razón no tienen esta carta, sería bueno que se la consigan, aunque estoy muy consciente que esta carta es muy cara porque se utiliza en muchos decks y es parte de los Legendary Duelists. Esas son todas las cartas que tengo para poder apoyar la estrategia, pero también hay unas cartas muy buenas para poder contrarrestar esta misma. La primera de estas cartas, y me parece que es bastante popular hoy en día, es System Down, que por simplemente el pago de 1000 puntos de vida nos permite remover todas las máquinas que están en el campo y el cementerio, lo que nos permite deshacernos del cementerio, el cual ya les comenté que es algo muy elemental para esta estrategia, e incluso con los monstruos que tenemos en el campo, las protecciones generalmente son por destrucción y a veces por batalla. Con esto están jugando sobre todo esto, y el oponente va a perder prácticamente todos sus recursos. Asimismo, Cyber Dragon, o prácticamente cualquier monstruo Cyber Dragon, en conjunto de una copia del Chimera Tech Fortress Dragon. El hecho de que el oponente pueda tener muchos monstruos de tipo máquina y nosotros con una sola invocación, incluso sin invocarla de manera normal, es decir, boca arriba en modo de ataque, simplemente con setearlo, vamos a poder quitarle todos los recursos del oponente. Pueden ir por algo que no sea tan popular, pero que siga siendo devastador para algunas estrategias, como por ejemplo el uso de Acid Rain, monstruos que permitan tributar monstruos del oponente. Debido a que el Machina Fortress es un monstruo jefe y muy probablemente se nos van a entregar 2 o 3 monstruos que también puedan funcionar como jefes simplemente por las primeras cartas que se nos fueron entregados para los Machina, no me sorprendería que cartas como Kaiju, Lava Golem, Sphere Mode o Nibiru vayan a ser cartas que le hagan mucho daño a este deck, y si por alguna razón todavía no las tienen, están en un muy buen momento para comprarlas. Si se mantiene su estilo de juego de buscar las cartas y de depender del cementerio, entonces hacerse de algunas cartas tech o monstruos jefe que puedan
castigar esto sería algo bastante bueno. Por la parte de buscar tenemos al Thunder Dragon Colossus, tenemos Mistake, Ash Blossom, que son cartas que son bastante populares, que son Floodgates, que quizás hoy en día no se usan tanto, pero que tuvieron mucha relevancia en algún punto. Por la parte de castigar el cementerio, el uso de Abyss Dweller es algo que siempre ha sido bastante bueno. Masked Hero Dark Lord no permite generar el cementerio, lo cual puede retrasar mucho la estrategia. Incluso cartas mucho más específicas como Skullmaster o Diddy Crow, que una vez que el Machina Fortress esté en el cementerio o lo que sea que estén enviando y que vaya a ser relevante, lo pueden remover, pueden cancelar el efecto y el oponente va a estar muy desprotegido. Debido a que el Machina no tiene muchas cartas y está muy abierto sobre cómo se puede modificar su estilo de juego, qué es lo que nos van a entregar y con qué se puede jugar, entonces sería bastante bueno que si ustedes consideran que va a poder jugarse en conjunto de otro arquetipo que comparta las características de ser de atributo de tierra y ser de tipo máquina, entonces busquen bases de estos mismos arquetipos o busquen específicamente las cartas que consideren que tienen mejor sinergia con este. Los arquetipos que también son de atributo de tierra y de tipo máquina son los Clifford, los Trenes, los Ansengir, los Despot, los BES, Dobelgu Generator, el Super Heavy Samurai, los Scraps, los Infinitrack, los Karakuri, los Yarja, los Gadget o el Boot Up por su reciente soporte y algunos de los monstruos Morphtronic. Entonces, como pueden ver, son muchísimos arquetipos con los cuales podrían tener sinergia. Para algunas consideraciones adicionales, hay que recordar que este arquetipo tiene dos monstruos que son de tipo unión y si bien sería mucho mejor que se alejaran de la parte de darle soporte a unión, ya vimos en el pasado que hay arquetipos que cuando son bien hechos, cuando no tienen restricciones innecesarias, pueden ser muy potentes. Por la parte de Gearframe y de Peacekeeper, son cartas que no son efectos malos en realidad, sin embargo, para los estándares de hoy en día se sienten algo bastante lentos. Si por ejemplo Gearframe nos pudiera buscar en su normal o special summon y la protección que le está brindando a algún monstruo no fuera solamente por batalla, sino que fuera por ejemplo a que sea seleccionado, a que sea afectado por magias y trampas o algo similar, creo que sería muy superior. Por la parte de Peacekeeper podría ser prácticamente el complemento. Si por ejemplo Gearframe no permite que sea afectado por ninguna clase de efecto de monstruo, Peacekeeper podría aquí entrar a protegerlo por magias y trampas. Entonces creo que hay una muy buena oportunidad de poder mejorar estos mismos monstruos o simplemente entregar nuevas versiones, nuevos monstruos que sean muy superiores a estos. Debido a la sinergia natural que tenía con otros arquetipos de máquina en la forma de los Gadget, los Ancient Gear y los Cyberdragon, no me sorprendería que mucho del soporte tenga algo que ver con esto. Espero que esto específicamente se aleje del soporte Boot Up que se nos fue entregado en el Feast of the Gadgets, porque el soporte es prácticamente malo, pero por la parte de acercarse un poco a los otros arquetipos sería algo bastante interesante, considerando que cuando este fue entregado originalmente se estaban considerando como una de las mejores opciones para poder darle soporte. Y si en el proceso se entregan nuevas cartas Gadget, Cyberdragon, Ancient Gear o prácticamente de cualquier arquetipo, pero que eleve el juego de estos dos arquetipos, creo que sería algo muy bueno. El siguiente punto es un poco encaminado a cómo funcionan los Machina. Los Machina tienen varios monstruos que se podrían considerar monstruos jefe y me parece que los más elementales son el Machina Fortress y el Machina Force. Me parece que esto es algo que se va a repetir para el Structure Deck, pero cómo va a ser el nuevo diseño de este monstruo es algo que tengo la duda, considerando cómo han sido entregadas las nuevas versiones de los mismos monstruos jefes, pero tomándolos de otros Structure Decks. Por ejemplo, el Red Ice Zombie Dragon contra el Red Ice Zombie Necro Dragon, este cambió de ser un monstruo de efecto a pasar a ser uno de sincro porque esta invocación es mucho más sencillo. El tipo atributo y sus estadísticas prácticamente se mantuvieron, pero para este caso tuvo un efecto que es mucho más potente. El monstruo de sincro gana 100 puntos de ataque por cada zombie en campo o cementerio, lo cual con Zombie World es algo muy fácil de lograr y el monstruo se puede inflar muchísimo. Y la parte de poder revivir un monstruo zombie de cualquier cementerio, no importa cuál monstruo zombie esté atacando o destruyendo, también es una mejora considerable. Otro ejemplo es el Endymion de Master Magician contra Endymion de Mighty Master Magician. Primero que nada, este a pesar de que conservó su tipo y su atributo, las mejoras que se le hicieron a este fueron muy considerables. El método de invocación se conservó de que se tuvieran que remover 6 spell counters, solamente que para la primera versión debía ser de la Magical Citadel y para esta nueva versión debía ser del campo, lo que lo hacía mucho más flexible. Sobre el efecto de estas mismas fue prácticamente cambiado porque el efecto del primer Endymion era casi obsoleto, era bueno para su tiempo pero incluso no era nada fenomenal, y esta nueva versión de Endymion que se entregó tiene prácticamente 10 efectos y todos son muy útiles. Diabolos King of the Abyss contra Darkest Diabolos Lord of the Lair fue una mejora bastante considerable, se incrementó de nivel, sus estadísticas incrementaron y se mantuvo un poco la idea de qué es lo que se quería hacer. El Diabolos original nos permitía ver cuál era la carta que iba a robar nuestro oponente y podíamos decidir si dejarla allí o ponerla en el fondo del deck. Darkest Diabolos no solamente tiene un método de invocación muy sencillo para su estrategia, el segundo efecto del Darkest Diabolos obliga al oponente a tomar una carta y regresarla al tope del deck o al fondo del deck. Si bien esto incluso podría hacer que pueda regresar un Garnet, esto es en la mejor de las situaciones. El hecho es que nos estamos metiendo con la mano
del oponente, lo cual es algo muy potente. Así que lo que espero para el nuevo Machina Colonel sería que tuviera un método de invocación exactamente igual de sencillo que el Machina Fortress. Mandar monstruos máquina de la mano al cementerio para la invocación de este mismo me parece que es un efecto bastante bueno. Incluso si quisieran hacerlo un poco más potente, nos podrían permitir mandar monstruos Machina desde nuestro deck al cementerio en su lugar, precisamente para poder acelerar un poco más la estrategia. Sobre la parte de meterse con la mano del oponente, no sé cómo puedan modificar esto para que no se llegue a abusar en otros decks, por lo que creo que este efecto se va a quedar intacto, pero por la parte de que destruya una carta en el campo, haga target, me parece que se podría mejorar mucho esto a simplemente remover una carta en el campo. Esto no haría target y la remoción es mucho más poderosa que la destrucción. Son cambios que no creo que puedan rayar en lo roto, serían unas mejoras muy considerables y le darían otro monstruo jefe a los mismos Machina para poder jugar. En general, ¿qué es lo que estoy esperando para este Structure Deck? Me gustaría que no le dieran un enfoque a convertir a los Machina en algo que se pueda jugar con los trenes. Y lejos de que no me guste la estrategia de trenes, porque es una de las estrategias de OTK que más disfruto y que más me gusta, creo que sería muy bueno que separaran los mismos arquetipos, porque muchas veces cuando se está entregando soporte para cierto tipo, para cierto atributo, es muy notorio que es muy enfocado en una estrategia y no en algo genérico. Por esto mismo, lo que sea que vayan a entregar para el Machina, me gustaría que fuera simplemente para máquina de atributo de tierra y punto. Que no vaya encaminado por los niveles, que no vaya encaminado quizás al OTK, aunque esto creo que va a ser un poco complicado, pero que sí sea soporte un poco más genérico. Debido al diseño original de los monstruos de Machina, creo que se va a conservar la parte de querer sacar monstruos jefe y que se nos van a entregar algunos monstruos de unión. Me gustaría mucho que se abandonara la idea de que fueran monstruos de unión, porque solamente hemos tenido un arquetipo en la historia de todo el juego, es decir, en 20 años solamente ha habido un arquetipo que utiliza monstruos de unión y lo hizo muy bien, por lo que si le dan un buen tratamiento, si no le dan restricciones innecesarias, estoy a favor de que sean monstruos de unión, pero si le ponen restricciones innecesarias o les dan protecciones que prácticamente no les llevan a ningún lado, o incluso se enfocan en darles efectos que les aumenten 300, 500 puntos de ataque, cosa que hoy en día es completamente inútil, entonces si va a ser algo así, preferiría que no fueran monstruos de unión. El hecho de que todas las cartas del arquetipo de Machina, quitando 3, sean obsoletas e incluso sean consideradas malas, me hace tener muchísima incertidumbre sobre qué es lo que se nos va a entregar para este Structure Deck. Podrían entregar versiones mejoradas de prácticamente todas las cartas, como de Peacekeeper, Gearframe, Fortress, en conjunto de cartas muy buenas, como por ejemplo algo que se descarte para podernos agregar o enviar al cementerio. Nos podrían entregar monstruos nuevos de Machina que puedan acelerar mucho más la estrategia y que lo hagan mucho más agresivo, pero si se llegan a enfocar en querer revivir alguno de los planes viejos de Machina, es decir, que este nuevo soporte promueva invocar 3 monstruos del deck, pero que sean específicamente Machina, sin efecto, y todo esto simplemente para poder invocar al Machina Force, entonces creo que el soporte va a ser completamente inútil y no vamos a llegar a ningún lado con este soporte. Aunque incluso en la peor de las situaciones, hay que considerar que muchas veces de los Structure Decks nos quedamos solamente con una o dos cartas que demuestran ser muy superiores a las demás cartas de soporte. Esto lo hemos visto en muchísimos momentos del juego, específicamente con el Lair of Darkness y con el Structure Deck del ABC. Del ABC simplemente estábamos utilizando 5 de las cartas nuevas que se nos entregaron, pero con esto fue suficiente para poder lanzar el deck al juego competitivo y era el deck a vencer para su momento. Por la parte de Lair of Darkness, quizás no se puedan utilizar en conjunto estas mismas cartas, pero Lilith ya ha tenido relevancia competitiva porque prácticamente nos acerca a cualquier carta de trampa. Diabolos ha brillado muchísimo en prácticamente cualquier estrategia que se acerca al Dragon Link, y el Lair of Darkness es la razón por la cual los Infernoid hoy en día tienen alguna relevancia, por lo que no me sorprendería que volviera a suceder lo que pasó en el primero, en el Machina Mayhem, que nos quedemos con 2 o 3 cartas que son muy superiores y las demás simplemente se queden allí. Lo último que me gustaría mencionar y que hay que tener en mente es que normalmente Konami le entrega a los jugadores un Structure Deck una vez al año que es muy competitivo considerando el precio. Esto lo hemos visto en muchísimas ocasiones, lo vimos con los Monarcas, con ABC, con los Dinosaurios y con Salamangreat. Si bien en el 2018 ninguno de los Structure Decks que lanzaron tuvo relevancia, los demás Structure Decks fueron lanzados uno cada año y tengo la esperanza de que el Machina tenga suficiente soporte para que pueda hacer esta nueva estrategia, esta oportunidad para que los jugadores solamente tengan que comprar sus 3 copias del Structure Deck, unas cuantas cartas de apoyo o simplemente tomar las cartas de poder que ya tienen de otros decks y van a tener una estrategia bastante competitiva. De nuevo, esto no es una obligación, han habido años que esto no sucede, pero tengo esperanzas que este Structure Deck pueda tener esta posibilidad. Considerando que las cartas Shadow no llevaron a ninguna parte a su estrategia, el Warriors Strike falló por completo y a menos de que le den un tratamiento increíble a los Sacred Beast, este es el único Structure Deck que promete para el futuro. Cuando ya tengamos todas las cartas confirmadas, voy a hacer el análisis correspondiente de ese mismo, pero hasta ahora me parece que estamos en un muy buen punto en el cual pueden decidir
decidir si van a jugar Machina o no, pero por ahora no sabemos nada adicional a que se nos va a entregar un reestructurado de este mismo. Este Structure Deck me parece que debe de ser algo especial, considerando que hace 10 años cuando este fue lanzado, muchos jugadores este fue su primer deck, fue su primer acercamiento a un juego competitivo, y sería algo bastante bueno para los jugadores que juegan en un presupuesto más bajo, jugadores retirados que utilizaron esta estrategia en su tiempo y unos factores más, que este mismo Structure Deck tenga impacto competitivo tal y como lo hizo la primera versión. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios si faltó algo de información relevante para los Machina, sea para sus ventajas, desventajas o cartas a obtener, sea que los quieran jugar o quieran jugar en contra de estos mismos. Y también qué es lo que esperan que se nos entregue para este Structure Deck. ¿Creen que vamos a recibir versiones mejoradas de todos los Machina, incluyendo por ejemplo Force, o si simplemente se van a hacer nuevas cartas y se va a enfocar en un nuevo estilo de juego? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.